el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. ¿Dioses del espacio de Kolob? Me suena a ciencia ficción o como la guerra de las galaxias. Sé que es fantasía y estoy consciente de que como ser humano jamás podré llegar a ser un dios infinito. Es absurdo. Pero mi mujer no quería ni discutirlo. Y ella se divorció de mí y entonces buscó a otro hombre que estaba haciendo méritos para ser Dios, para ella poder ser diosa. Usted dice que la iglesia mormona presiona a los individuos para que se divorcien de sus cónyuges cuando estos no viven de acuerdo a la iglesia, y que les presiona para que se casen con otra persona que está abriéndose camino hacia la divinidad. No cabe duda de que mi motivación en esto resulta en parte de mis propias experiencias. Recuerdo mi vida pasada y veo a un obispo que me aconseja que me divorcie, que me separan de mis hijos que yo crié en la fe mormona, y que he pasado estos años tratando de restablecer mis relaciones familiares. Yo sé de cientos de familias
cuyas historias, de seguro, romperían el corazón. Greg y Jolene se divorciaron debido a la iglesia mormona. Ahora se han vuelto a casar. Él se crió como cristiano y yo como mormona. Nuestras relaciones eran simplemente maravillosas, pero siempre volvíamos a lo mismo, que tenía que convertirlo a él al mormonismo. Después de 2 años y medio de tratar muy duro, simplemente desistí y se me aconsejó que me divorciara de él. Pues llegó a ser obvio ante los líderes de la iglesia que mi esposo no estaba de acuerdo con las normas de la iglesia. Así que les pareció perfectamente bien y aceptable y me animaron a divorciarme de mi marido. En la segunda visita que hicimos al consejero, este volvió a revisar las cosas que le habíamos dicho y después dijo, bueno, hay gente que no debiera casarse. Yo no puedo imaginarme a un obispo que estuviera activamente recomendando el divorcio. Su deber es el de hallar maneras en que los esposos se reconcilien. No obstante, en mi caso, el obispo le aconsejó a mi señora que sería mejor para ella que se divorciara de mí. Habrán situaciones cuando, por razones de incompatibilidad, en una forma u otra, el divorcio sea inevitable. Pero debido a que creemos firmemente en la unidad de la familia y en la santidad de la vida familiar, sería el último recurso y no algo que se acepte por conveniencia. Yo fui a ver a mi obispo y él me aconsejó que sería mejor vivir sin él y ser sirviente en el cielo mormón que permanecer casada con él. Y aquí tiene una iglesia que profesa la unidad de la familia, pero destruyó mi matrimonio. Un momento, caballeros. Estas personas gozan de libertad religiosa y pueden creer lo que quieran. Pero ¿por qué se toman la libertad de separar a las familias y destruir sus vidas? La presión sobre las mujeres parece increíble. Deben ser perfectas. Ellas juran solemnemente en el templo una total obediencia al esposo. Ahora, hay hasta psiquiatras que se especializan en tratar las depresiones de la mujer mormona. Yo tengo una amiga que es enfermera en la sala de psiquiatría. Ella vino y me preguntó, ¿por qué hay tantas mujeres mormonas en mi departamento? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que se debe simplemente porque es imposible vivir de acuerdo a las normas tan estrictas que se les impone a estas mujeres mormonas. Ellas deberán ser perfectas para así llegar a la exaltación con sus esposos. No pueden ni salir de la sepultura, a no ser que sus esposos se los ordenen en la primera resurrección. Y si merecen la exaltación celestial, el cielo de la mujer mormona es estar embarazada eternamente, teniendo un bebé espiritual tras otro. Llegué a un punto en mi vida como mujer mormona en que no iban bien las cosas. Todo mi tiempo lo pasaba haciendo lo que los líderes mormones me mandaban hacer. En realidad, llegué al punto de sentirme como que no valía la pena seguir viviendo. Sandra Tanner, ex mormona, autora, investigadora, periodista, considerada como una de las más grandes autoridades en mormonismo. Utah tiene el índice de divorcios más alto de la nación, un índice más alto también que el promedio nacional en suicidios, especialmente entre adolescentes. Es más alto en Utah que en todo el país. Esto en parte se debe a que los mormones enfatizan la perfección, y tantos de estos jóvenes se sienten derrotados en su lucha por alcanzar la divinidad. No pueden cumplir con todo lo que la iglesia requiere de ellos, y esto destruye en tal forma su amor propio que simplemente no pueden seguir adelante y optan por quitarse la vida. Siempre me sentí como que no estaba obrando lo suficientemente bien ante Dios. No podía pedir un hermano mejor. Gene y Perry Eliason, padre y hermano respectivamente del joven Kip, quien se suicidó a la edad de 16 años. Kip era casi el hijo perfecto, un estudiante brillante. Estaba en el equipo de atletismo y llegó a ser el miembro más inspirado de su equipo. Kip era mi mejor amigo y asociado desde que su madre murió cuando él tenía 5 años. En los últimos 2 años, Kip estaba tan ocupado con las actividades de la iglesia que la mayoría de las otras cesaron. Cuanto más profundamente se involucraba en la iglesia, su depresión era mayor. Así que yo me sentaba con Kip y hablábamos de este problema para saber qué era lo que le molestaba. Allí fue cuando me dijo que tenía sensaciones sexuales que iban directamente en conflicto con las enseñanzas de la iglesia.
Cuando Kip fue a ver a los consejeros mormones, ellos solo reiteraron las enseñanzas de la iglesia, lo cual solo sirvió para que Kip se sintiera más impuro. Yo sé por lo que pasó Kip. Yo fui a la misma clase de entrevista. Era una presión tremenda por lograr ser perfecto todo el tiempo y merecedor de la divinidad. El único problema es que Kip lo tomó muy en serio. La iglesia mormona, con sus bonitos anuncios en el Reader Digest, quisiera hacernos creer que es una iglesia totalmente cristiana, pero lo que ve el de afuera no es lo que observa el que está dentro. Para los mormones, y en el libro del Mormón, la iglesia cristiana es la ramera de Babilonia. En sus típicas ceremonias ridiculizan al pastor, llamándole el mercenario de Satán. Una vez que ingresé a la iglesia, empecé a hacer preguntas y no era lo mismo. No era cristiana como nos habían dicho a mi mamá y a mí. No era así. Cualquiera que crea en Cristo es cristiano, y nosotros creemos que somos más cristianos que en cualquiera otra denominación, porque se nos ha revelado tanta información acerca de nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesús, el Cristo. A los mormones se les dice que usen terminología cristiana cuando hablen con posibles conversos. Palabras como Dios, Jesús y salvación, todas tienen diferentes significados para los mormones, pero los que no son mormones no lo saben. ¿Considera que el mormonismo es cristianismo? Sí, creemos en Dios el Padre Eterno, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Hay tantas personas que solo tienen conocimiento parcial del Evangelio de Jesucristo. Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día tiene todo el Evangelio completo. La primera visión de Joseph Smith es la piedra angular de la Iglesia mormona, pero hay 9 versiones que se contradicen entre sí. Los líderes mormones están ocultando deliberadamente a usted la verdadera historia de su religión, porque saben que le sería muy difícil creer que viene de Dios si usted viera cómo es que realmente ha sido estructurada. En la reseña no publicada vemos que fue Jesucristo quien Joseph Smith dijo primero que se le había aparecido. La segunda vez que escribió su relato unos años después, dijo que muchos ángeles se le habían aparecido. Cambia las fechas, cambia la edad que tenía, cambia su motivación, el por qué había ido a los bosques a orar, cambia quién estuvo allí y cambia el mensaje que le dieron. Así que si nos estuviera relatando algo que él realmente vio y oyó, pensamos que debe haber sabido desde el principio si fue Dios o Jesucristo quien se le apareció o ambos. ¿Cuál fue su mensaje y cuándo sucedió? No obstante, le vemos cambiando el cuento. Si usted fuera testigo de un accidente y alguien le preguntara cómo ocurrió, si diera 3 versiones tan divergentes como esas 3 lo son, la gente diría que usted no pudo haber presenciado el suceso. La iglesia mormona de continuo cambia sus escrituras y los cambios son increíbles. Hay cientos de ellos. Recientemente ellos canonizaron la 137 sección de la Doctrina y Convenios. Cuando yo leí esto por primera vez, constaté que habían omitido más de 200 palabras de la antigua revelación que redactó Joseph Smith. ¿Por qué omitió la iglesia esas 200 palabras? Porque contenían 3 revelaciones que eran descaradas y falsas profecías de Joseph Smith. ¿Sabía que Joseph Smith decía que la luna estaba habitada por gente que vestía de cuáquera y que vivían hasta los 1000 años de edad? Y Brigham Young lo secundó cuando dijo que no solo la luna estaba habitada, sino que también el sol. Creo que alguna de la literatura antimormona más enérgica son las mismas publicaciones mormonas. Si yo afirmara que Joseph Smith y Brigham Young eran profetas del Dios viviente, yo tendría que ser polígamo. La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama.